Hola, les doy la más cordial bienvenida, colegas, a un módulo más de Master Program. Ahora presentando el tema de cáncer en la mujer. Nuestra agenda incluye 4 ponencias, 2 desde la Ciudad de México y 2 más desde la ciudad de Cleveland. Para iniciar las actividades nos acompaña el doctor Pedro Escobar, quien nos presentará el tema titulado Cáncer de ovario. Sobre la trayectoria del doctor, les comento que es médico del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Instituto de la Mujer de la Cleveland Clinic. Bien, los dejo con la exposición del doctor. La plática será del cáncer ovárico, hablamos del tamiz, un poco de la epidemiología y el tratamiento. El cáncer ovárico es uno de los tumores ginecológicos con 22,000 casos aproximadamente en 2012 y 13,000 fatalidades debido a esta enfermedad. Actualmente faltan herramientas de tamizaje y detección temprana. En los cánceres ginecológicos, el más frecuente es el uterino, con aproximadamente 43,000 casos en los Estados Unidos, pero cuando miramos el cáncer ovárico, sería el segundo más común, con aproximadamente 22,000 casos por año. Sin embargo, la causa de muerte principal en los Estados Unidos es esta. En la fase 1 de la enfermedad, los síntomas son sutiles y menores. En el cáncer uterino se presenta normalmente el sangrado, pero en el ovárico los síntomas del paciente son gastrointestinales y a veces distensión de la cavidad abdominal debido a la enfermedad. Y a diferencia de otros cánceres como el cerebral, no hay una prueba de tamizaje para la detección temprana. El tipo de célula del cáncer ovárico es importante. Las epiteliales son los más comunes y frecuentes, que representan en todas las edades los tumores de células geminales, menos de 5%, de los cordones sexuales y tumores mesenquimales, 5%, y tumores secundarios, 5%. Son 10% de los casos en el diagnóstico clínico. Nuevamente, los tumores de la superficie epitelial representan carcinomas de células, y los carcinomas de células germinales representan otras. Como pueden ver en la lámina, en la parte inferior tenemos tumores de los cordones sexuales, incluyen células granulosas, tecomas, fibromas, células de Sertoli y otros. Todos estos componen las células del tejido ovárico. Este es una lámina muy ilustrativa. Si vemos en la parte central, vemos una lechuga envuelta en Egapac. El cáncer ovárico es como una lechuga envuelta en celofán. El cáncer surge del celofán, no de la lechuga misma. Entonces, el tipo más común de cáncer ovárico, como pueden ver, sería esta envoltura, que serían las epiteliales superficiales que expliqué antes, y las células que normalmente tomamos de estas células flotan de manera contraria al sentido de las manecillas del reloj, y por eso encontramos enfermedad al momento de la cirugía que vemos más abultadas, y se debe a la dinámica de los fluidos y en la forma que se mueven en la cavidad abdominal. Regresando a las manifestaciones clínicas, la dispepsia, como comenté anteriormente, malestar abdominal, gases, distensión, saciedad temprana, anorexia, cambio de los movimientos intestinales, frecuencia urinaria y dolores son síntomas. La mayoría de los síntomas que representan los pacientes van a tener malestares gastrointestinales y tienen endoscopías y otros procedimientos para indagar el porqué de esos síntomas y por qué empeoran. Lo que quiero subrayar para el público es que
estos síntomas deberían tener una bandera roja para los médicos familiares o de cabecera para que puedan referir al paciente al ginecólogo en caso de persistencia de las molestias y para verificar si no hay ese tipo de cáncer. La mayoría de los casos se diagnostican en la fase 3 o 4 en el 70% de los casos. Nuevamente, la fase 1, como no hay tamiz o pruebas para esta fase, solamente el 27% de los casos se diagnostican en la fase 1, pero la sobrevida en estos pacientes es cercana al 90%. Y vamos a hablar en la presentación que es importante para estos pacientes tener una gestión apropiada por un ginecólogo oncólogo. Nuevamente, la mayoría de los pacientes se presentan en fase de la enfermedad 3 o 4 con una sobrevida de 20 a 25% en 5 años. Factores de riesgo. Hay una serie de factores de riesgo, entre aquellos los que pueden ver en la lámina. Del lado izquierdo tenemos religión, paridad, fertilidad, contraceptivos orales, asbestos, talco, irradiación, fumar, alcohol, paperas, peso, nacionalidad, raza. Es decir, que la demografía del paciente tiene un impacto sobre la enfermedad. Y también si se vive en un entorno urbano o industrial. Otros factores de riesgo relacionados son la historia familiar, edad al primer embarazo, cirugías pélvicas anteriores, factores dietéticos, estrógeno, exógeno, enfermedad tiroidea, el estatus socioeconómico, entre otros. Si vemos el riesgo en la vida en la población general es de 1.4 a 1.8%. Vemos la lámina y hasta arriba tenemos en la gráfica todos los cánceres ováricos y todos los epiteliales, y el pico se encuentra en la edad de 70 y 75 años y aplica a todos los cánceres ováricos. La mayoría de los cánceres ováricos tendrán un tipo de célula que es más común, seguido por células mucinosas y otros. Como pueden ver en la parte inferior de la gráfica, pueden ver que los tumores del cordón sexual tiene el pico en un momento de la vida más temprano, y las células germinales y del cordón sexual se pueden presentar a una edad temprana del paciente. Por eso son más comunes entre los jóvenes en los 20 o aún siendo adolescentes, en comparación con el cáncer ovárico epitelial, que es el más común entre los cánceres ováricos. Los factores de riesgo de cáncer ovárico, tal vez el más común y biológicamente, es una ovulación constante. Sabemos que el cáncer ovárico incrementa en pacientes con una menarquia temprana, con una menopausia tardía y menstruaciones regulares. La ovulación para el embarazo, la ligadura de los ovarios, etcétera. Definitivamente, la interrupción de la ovulación constante es un factor de protección para esa enfermedad. Si vemos el rango de protección, vemos el uso de contraceptivos, como pueden ver en la lámina, utilizándolos por 3 meses hay un riesgo relativo de 0.6 y a los 10 años es menor. Vemos que mientras más se interrumpe la ovulación, mayor el efecto de protección en términos de evitar el cáncer ovárico. La historia familiar es el segundo factor de riesgo más importante después de la edad. Si vemos la gráfica, vemos que el cáncer ovárico esporádico es mayor que el factor hereditario, que representa 5 a 10%. Hay ciertos genes y factores de riesgo que aún no se han identificado, pero los dos más importantes entre las paréntesis
BRCA1 representa 70% de la parte genética en el cáncer ovárico. 20% sería BRCA2, como vemos en la parte inferior. HNPCC causa 2% de estos casos de naturaleza hereditaria y mutaciones de sitios aislados representan 8% de los casos. Sabemos, por ejemplo, en esta gráfica que si el cáncer de mama a los 50, si es BRCA positivo, representa un riesgo significativo de 50%. Si hay una mutación BRCA, pero a la edad de 70 sabemos que el cáncer de mama en la población representa de 8%. Si este paciente es positivo y tiene una mutación genética en esos dos genes,